Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto de secundaria. El tema que vamos a ver es relaciones métricas en el triángulo oblicuángulos. Las relaciones métricas en un triángulo oblicuángulos. Tenemos el teorema de Euclides. Tenemos en este teorema dos casos. El primer caso, en todo triángulo el cuadrado de la longitud del lado que se opone a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de uno de ellos por la longitud de la proyección del otro sobre él. Entonces, sea un triángulo donde el ángulo varía de 0 a 90 grados, o sea, un ángulo agudo. Tengo mi triángulo ABC. Tengo un ángulo alfa, que es un ángulo agudo, del punto B o del vértice B traza una altura. Tengo AH, que viene a ser la proyección del lado AB sobre AC. Tengo la medida de los lados del triángulo, en este caso esto vale C, esto vale A, y la base AC vale B. Entonces, como yo tengo el ángulo alfa aquí, por el teorema de Euclides, yo sé que el lado que se le opone a ese ángulo, que viene a ser A al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados de los otros lados, sea B al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces el lado AC donde cae la altura. El lado AC que vale B sería menos dos veces B, por M, que viene a ser la proyección del lado AB, que contiene al ángulo alfa. Eso viene a ser el teorema de Euclides. Acá tenemos abajo que AH viene a ser la proyección de AB sobre AC. Corríjanlo ahí, por favor. Debe ser AB sobre AC. Tenemos el segundo caso. En todo triángulo obtusángulo, el cuadrado de la longitud del lado opuesto al ángulo obtuso es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados, más el doble del producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Tengo el triángulo ABC, entonces tengo mi triángulo ABC, en este caso es un triángulo obtusángulo. Tengo el ángulo alfa, que es un ángulo obtuso, mayor a 90 y menor a 180. Entonces, como yo tengo un triángulo acá, se traza una altura BH a la prolongación del lado AC, donde M va a ser la proyección del lado AB sobre AC. Entonces, para saber, aplicamos el teorema de Euclides, yo sé que el ángulo alfa, el lado que se le opone, debe ser A al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados de los otros lados, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado. En este caso es más dos veces la medida de la base, que en este caso es AC, que vale B, sería 2 por B por la proyección del lado AB sobre AC, sería en este caso M. Ese es el teorema de Euclides para el segundo caso, para un triángulo obtusángulo. Teorema de Herón. En todo triángulo, la longitud de una altura es igual al doble de la inversa de la longitud del lado sobre el cual cae, por la raíz cuadrada del producto del semiperímetro y su diferencia con la longitud de cada lado. Entonces, veamos la figura. Ese es el triángulo ABC. Tenemos dos triángulos, triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Triángulo ABC, en el triángulo ABC trazo una altura H. Para yo hallar la medida de la altura, que es el teorema de Herón, simplemente voy a hallar primero el semiperímetro, o sea, la suma de los lados, A más B más C. Todo esto sobre 2. Una vez que tengo el semiperímetro, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. H va a ser igual a 2 veces 2 sobre B, donde B va a ser la base donde cae la altura. En este caso cae sobre el lado AC, que vale B. 2 sobre B por la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, o sea, en este caso menos A. Luego por el semiperímetro menos la medida del otro lado, que es B. Por el semiperímetro menos la medida del otro lado, C. Entonces yo digo que H es igual a 2 sobre B por la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Con esta fórmula voy a hallar la altura de un triángulo. Para un triángulo obtusángulo, la misma idea. Primero hallo el semiperímetro, o sea, la suma de los lados, sobre 2. Hallando el semiperímetro, pongo 2 sobre la medida del lado donde cae. En este caso, la altura cae sobre la prolongación de AC, que vale B. Entonces sería 2 veces 2 sobre B
por la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Esta es la fórmula para hallar la medida de la altura de un triángulo. Tenemos el teorema de la mediana. En todo triángulo, la suma de cuadrados de las longitudes de dos lados es igual a 2 veces el cuadrado de la longitud de la mediana hacia el menor lado, más la mitad del cuadrado de la longitud de dicho lado. Tenemos nuestro triángulo ABC donde tengo la mediana BM, que le coloqué M. Entonces la fórmula para hallar la medida de la mediana viene a ser la suma de los lados que contienen a la mediana o que son adyacentes. Sería A al cuadrado más C al cuadrado es 2 veces la medida de la mediana M al cuadrado, más la medida del otro lado, que en este caso viene a ser B, donde ha caído la mediana, B al cuadrado sobre 2. Con esta fórmula yo voy a hallar la mediana o la medida de la mediana en un triángulo. Tenemos el teorema de Stewart. En todo triángulo, la longitud de una cebiana interior puede evaluarse con la siguiente expresión. Tenemos el triángulo ABC, de la cual se trazó una cebiana BE, que viene a ser una cebiana interior, donde le coloco valor X. La medida de los lados, acá vale C, en este caso vale A, y aquí vale B. Al trazar una cebiana, ha dividido al lado AC en dos partes. AE vale M y EC vale L. Entonces la fórmula para hallar la medida de la cebiana viene a ser la siguiente fórmula. Sería A al cuadrado, o sea, esta medida A al cuadrado por la medida AE, que es M, o sea, A al cuadrado por M, más C al cuadrado por L. Eso va a ser igual a la medida de la cebiana, que es X, al cuadrado por el lado donde le cae la cebiana. En este caso, por AC, que vale B. Más la multiplicación de estas dos medidas, que es M por N, por la medida total, que es B. Con esta fórmula yo puedo hallar la medida de una cebiana. Entonces acá tenemos ejercicios que se va a desarrollar. En total 6 ejercicios. Y la tarea para la casa del libro, la página 52, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, con lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice de la figura hallar el valor de AM. Piden hallar la medida de AM. Le voy a colocar M. Yo observo que AM llega al punto medio del lado BC. Entonces AM viene a ser mediana. Yo voy a decir que AM es mediana. Entonces, como es mediana, voy a aplicar el teorema de la mediana. O sea, voy a aplicar fórmula. Como esta es la mediana, por fórmula yo sé que la suma de los lados que están a los costados, o sea que no choca con la mediana, la suma de esos lados al cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados sería 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Estoy aplicando fórmula. Eso va a ser igual a 2 veces la medida de la mediana, que es M elevado al cuadrado, más la medida del lado donde choca la mediana, que viene a ser 12 elevado al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula para hallar la medida de la mediana. Vamos a desarrollar. Tendría que 5 al cuadrado es 25, más 10 al cuadrado, que es 100, es igual a 2 veces M al cuadrado más 2 al cuadrado, 144 entre 2. 25 más 100 es 125. Esto es igual a 2 veces M al cuadrado más 144 entre 2 es 72. 72 va a pasar al otro lado a restar y sería 125 menos 72 sería 53. Y esto va a ser igual a 2 veces M al cuadrado. Ese 2 va a pasar al otro lado, se está multiplicando, pasa a dividir. Tendría que el valor de M al cuadrado va a ser igual a 53 sobre 2. Entonces el valor de M, ¿a qué va a ser igual? M va a ser igual, ese 2 pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 53 sobre 2. Entonces la medida de la mediana va a ser raíz cuadrada de 53 sobre 2. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcular X, que viene a ser el radio de la circunferencia pequeña, si O1, O2 y O3 son centros. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Observo que acá tengo una semicircunferencia
de centro O1 y tengo una circunferencia mayor de centro O2. De la semicircunferencia de centro O1, su radio vale 3. Como este radio gira alrededor de la semicircunferencia. Si este es 3, llego hasta aquí, también va a ser, esta distancia va a ser 3. Y si llego al otro extremo hasta C, también va a ser 3. Observo que aquí el radio de la semicircunferencia grande de centro O2, su radio vale 5. Y eso gira alrededor de la semicircunferencia. Si llega hasta el punto A, toda esa distancia va a ser 5. Pero como acá tengo 3, esta medida va a ser 2. Desde ese centro hasta el extremo, todo esto vale 5. O sea, acá hay 3 por el radio de la semicircunferencia de centro 1. Acá va a ser 2 para que todo sea 5. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Yo observo el centro de la semicircunferencia O1, del centro O1 y la circunferencia de centro O3. Si yo uno los centros por esta línea de aquí, por ejemplo, voy a unir esta línea. Voy a unir los centros. La medida de O1 hasta O3, recuerda que como este es centro de esta semicircunferencia, esta medida de aquí, desde este punto hasta el punto de tangencia, va a ser 3. Y desde este punto de tangencia hasta el centro O3 va a ser X, porque el radio de esa circunferencia es X. Sería esta medida entonces de O1 a O3 va a ser X más 3, porque se ha juntado el radio de la semicircunferencia, que el radio vale 3, y el radio de esta circunferencia que vale X. Entonces sería X más 3. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es también unir el centro de la circunferencia más grande, o la semicircunferencia de radio 5, el centro voy a unir también con ese centro. Ya uní el centro con este centro, que a su vez, si esto prolonga, llega hasta el punto de tangencia. Yo sé que desde este punto del centro de radio 5 hasta el extremo, todo eso vale 5. Toda esta medida vale 5, pero del centro hasta este punto de tangencia vale X. Si todo es 5 y acá hay X, esta distancia acá de O2 a O3 va a ser igual a 5, porque todo es 5, menos X, sería 5 menos X. Ahora, lo que voy a hacer es observar el triángulo formado por los centros, que viene a ser este triangulito de acá. Podría aplicar teorema de Euclides, pero para eso necesito trazar una altura. Entonces lo que voy a hacer acá es, del centro O3, de la circunferencia del centro O3, trazo al diámetro de la semicircunferencia de A y B, trazo una altura que choca al punto de tangencia y me forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta medida vale 2, del centro 1 a O3 vale X más 3 y de O2 a O3 vale 5 menos X. Esta distancia de acá lo voy a llamar M. Desde O3 hasta este punto, que le voy a llamar H, va a ser M. Toda esa medida va a ser M. Vamos a sacar ese triángulo. Entonces yo tendré así. Luego vamos a sacar esta figura, más o menos es así. Acá prolongando, se trazó la altura. Donde acá va a ser O1, acá va a ser O2, acá va a ser O3 y esto va a ser H. Sus medidas, esta de O1 a O3 era X más 2, perdón, X más 3, esta distancia era X más 3, esta distancia de acá O2 a O3, que viene a ser esta, es 5 menos X. La medida de O1 a O2 era igual a 2. Y esta medida de aquí, no sé cuánto vale, le pongo M. Entonces, ¿qué aplico acá? Teorema de Euclides. Teorema de Euclides. Vamos a ver el ángulo obtuso en el centro O2, en el punto O2.
Entonces, por teorema de Euclides, veo que x más 3, aplico propiedad, x más 3 al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados. Sería 5 menos x al cuadrado más 2 al cuadrado. En este caso más 2 veces la multiplicación de la base, que viene a ser en este caso 2, por m, que viene a ser la proyección del lado O2 con O3. O sea, 2 sería 2 veces la base, que es 2, por la proyección, que es m. Entonces vamos a desarrollar eso. Que va a ser del triángulo O1, O3 y O2. O1, O2 y O3. Entonces, vamos a desarrollar el teorema de Euclides. Como acá tengo valores que están al cuadrado, esto lo paso al otro lado para tener diferencia de cuadrado. Sería x más 3 al cuadrado menos 5 menos x al cuadrado. Todo eso va a ser igual a 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2, 4m. Diferencia de cuadrados sería x más 3, la suma, x menos 5 menos x. Y esto por la diferencia, x más 3 menos 5 y más x. Esto va a ser igual a 4 más 4m. Acá sería x y x. X y x se van a eliminar. Me quedaría 8 por x más x, 2x. 3 menos 5 menos 2. Entonces igual a 4 más 4m. Operando sería 8 por 2x sería 16x menos 8 por 2, 16. Esto es igual a 4 más 4. Este 4 pasa al otro lado a restar, tendría 16x. 4 pasa a menos 4, sería 16 menos 4, menos 20. Este es igual a 4. Donde me pasa a dividir, entonces sería 16x menos 20 entre 4. Eso viene a ser 4x menos 5. Eso va a ser el valor de m. Necesitaría saber el valor de m para poder hallar el valor de x, porque a mí me piden hallar el valor de x. Ahora, si yo voy a analizar este triangulito acá, que es un triángulo rectángulo. Si yo digo del triángulo, recuerda que acá trabajamos con el triángulo O1, O3 y O2. Ahora yo voy a trabajar con el triángulo rectángulo, del triángulo rectángulo O2HO3. O2HO3. Tengo un triángulo rectángulo, tengo las medidas, me faltaría esta medida de O3 a H. De O3 a H viene a ser el radio, que viene X. Acá lo voy a poner X. Del centro al punto de tangencia es X, viene a ser el radio. Entonces esta medida también va a ser X. Entonces aplico teorema de Pitágoras. Sería la hipotenusa, que es 5 menos x al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado más m al cuadrado. Acá voy a operar, sería binomio al cuadrado, sería 25 menos la multiplicación de ambos por 2, sería 10x más x al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado más m al cuadrado. Yo observo acá que las x al cuadrado en ambos extremos se van a eliminar porque son positivos e iguales. Me quedaría 25 menos 10x. Esto va a ser igual a m. Pero m, ¿cuánto vale? Acá tengo el valor de m. Entonces voy a reemplazar. Sería igual a 4x menos 5. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces tendría acá 25 menos 10x. Va a ser igual a 4x al cuadrado. Es igual a 16x al cuadrado. Luego menos 2 veces la multiplicación de ambos. Sería 4 por 5, 20. Por 2, 40x. Más 25. Porque 5 al cuadrado es 25. ¿Qué observo aquí? 25 en ambos lados y son positivos, se eliminan. Entonces me quedaría 40x o menos 40x, paso al otro lado a sumar. Sería 40x positivo menos 10x, sería 30x. Esto es igual a 16x al cuadrado. Ambos tienen x. Elimino una x aquí y aquí elimino una x.
Entonces el 16 lo paso al otro lado a dividir. Tendría que 30 entre 16 es igual a x. Simplificando, mitad y mitad, yo voy a saber el valor de x. Entonces x a qué va a ser igual. Mitad de 30, 15. Mitad de 16, 8. Como ya no puedo simplificar, ahí queda. Entonces x vale 15 sobre 8. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dicen calcular x y me dan el gráfico. Entonces tenemos un triángulo y vamos a hallar el valor de x. Me dicen que acá tengo una altura y este es ángulo de 90 grados. Tengo las medidas de los lados y acá tengo la medida de HC, que viene a ser la proyección del lado BC. Entonces acá yo le coloco un ángulo alfa y voy a aplicar el teorema de Euclides. Aplicando el teorema de Euclides, tengo que el lado que se le pone el ángulo alfa va a ser 6 al cuadrado, va a ser igual a los otros lados al cuadrado, sería 8 al cuadrado más 12 al cuadrado, para un triángulo que está de esta forma, menos 2 veces la multiplicación del AC, que viene a ser la base, 12 por la proyección que es x. Vamos a hallar de ahí el valor de x. Tendría 6 al cuadrado, que es 36, igual a 8 al cuadrado, que es 64, más 12 al cuadrado, que es 144, menos 2 por 12, 24x. Tendría igual 36, acá va a ser igual a 64, más 144 es igual a 208, menos 24x. Menos 24x es negativo, lo mando al otro lado para que sea positivo, sería 24x, y 36 pasa a restar. Entonces esto va a ser igual a 172, 208 menos 36, 172. Si 24 pasa a dividir, tendría que x va a ser igual a 172 sobre 24. Cuarta y cuarta. Entonces, el valor de x, ¿a qué va a ser igual? Cuarta de 24, 6. Cuarta de 172, 43. Entonces, el valor de x va a ser 43 sobre 6. Esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dicen calcular BQ y me dan el gráfico. Entonces me piden hallar el valor de BQ. Le voy a colocar X. Vamos a desarrollar eso. Yo observo que el triángulo BPQ, donde tengo ángulos internos 40 y 70. ¿Podría saber cuánto es la medida del otro ángulo? Yo sé que la medida de los ángulos internos es 180. Yo tengo que 70 más 40 es 110. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 180? Le faltaría 70. 70 más 40 es igual a 180. Entonces, ¿qué observo en este triángulo? En BPQ, observo que el triángulo es isósceles. Entonces, yo voy a decir, el triángulo BPQ es un triángulo isósceles. Característica de isósceles, tiene dos ángulos iguales y la medida de los lados van a ser iguales. Si esto es x, esto va a ser x. Ahora, yo observo acá en el triángulo ABC, donde las medidas de los lados tienen 5, 7 y 8, y se ha trazado BP, que es una línea cualquiera, no tiene una cierta característica, no es punto medio, no es ángulo de 90 grados, nada. Entonces, yo puedo definir que BP va a ser una cebiana. Entonces voy a aplicar el teorema de Stewart. Teorema Stewart, conocido como la cebiana. ¿Qué me dice este teorema? Vamos a aplicar la fórmula. Bien, recuerda que esto viene a ser cebiana. Entonces voy a aplicar la fórmula. Tendría aquí, entonces, vamos a aplicar la fórmula. Comenzamos. Como esta es la cebiana y estos lados son adyacentes a la cebiana, voy a comenzar con el 5. 5 al cuadrado se multiplica
por la medida PC. Recuerda que la Sevillana ha dividido al lado AC en dos medidas, en dos segmentos, el lado AP y el lado PC. Entonces yo voy a multiplicar 5 al cuadrado, multiplico con esta medida, que sería 5, más, voy a ir al otro lado, el lado adyacente a la Sevillana, que viene a ser 7 al cuadrado multiplicado por la otra medida, que es AP, que viene a ser 3. Esto va a ser igual a la medida de la Sevillana, que es X al cuadrado por la medida del lado donde cae la Sevillana, que viene a ser AC. Y AC vale 5 más 3, 8. Esto va a ser más la multiplicación de estas medidas, de estos dos segmentos, dividido por el punto de la Sevillana, o sea, AP por PC, que sería 3 por 5. Y a su vez multiplicado por la medida AC, que es 8. Ese es el teorema de Stewart. Vamos a desarrollar ahora. Tendría 5 al cuadrado, que es 25, por 5 es 125. Más 7 al cuadrado, 49 por 3, 147. Esto va a ser igual a 8x al cuadrado, más 3 por 5 por 8, que es 40 por 3, 120. Entonces yo tendría 125 más 147 es igual a 272. Y esto es igual a 8x al cuadrado más 120. Este 120 va a pasar a restar y tendría 272 menos 120 va a ser igual a 152. Y a su vez esto es igual a 8x al cuadrado. Este 8 va a pasar a dividir porque está multiplicando. Sería 152 entre 8 va a ser igual a 19, igual a x al cuadrado. Para eliminar la potencia, lo paso al otro lado como raíz. Entonces tendría que el valor de x va a ser igual a raíz cuadrada de 19. Entonces la medida de la Sevillana en mi figura de P va a ser igual a raíz cuadrada de 19. Entonces esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular la longitud de la altura del trapecio y me dicen que BC es paralelo a D. Entonces me piden altura. Lo que voy a hacer acá es trazar del punto C una altura al lado AD. Entonces más o menos va a ser así la altura. Me piden allá la altura que le voy a llamar H. Ahora, como tengo un trapecio, lo que voy a hacer es trazar una paralela a los lados laterales. En este caso voy a trazar una paralela a AB. Yo trazaría por aquí. Una paralela a B más o menos sería una línea por aquí. Acá le voy a llamar punto M. Entonces yo puedo decir que ABCM va a ser un paralelogramo. Característica del paralelogramo, que los lados opuestos, aparte de ser paralelos, tienen la misma medida. Si esto es 13, esto va a ser 13. Los lados opuestos, si esto es 10, acá también va a ser 10. Pero como todo es 32 y acá es 10, esta medida aquí va a ser igual a 22. Ahora, tengo el triángulo MCD, donde tengo la medida de sus lados y me pide allá la altura. Voy a aplicar el teorema de Herón. Teorema de Herón. Vamos a hallar la medida de la altura. Para eso necesito saber el semiperímetro. Semiperímetro es la suma de los lados entre 2. Tendría 13 más 19 más 22, todo esto sobre 2. Esto va a ser igual a 54 sobre 2 y esto es igual a 27. Vamos a aplicar el teorema de Herón. Entonces la altura, que es igual a 2 sobre la medida del lado donde cae la altura, que viene a ser 22. Todo esto vamos a ponerlo dentro de una raíz. Dentro de una raíz donde vamos a colocar el semiperímetro, que es 27, y eso va a multiplicar por la diferencia del semiperímetro con los lados. Entonces yo tendría acá 27 menos 13. También tengo acá por 27 menos 19. También tengo 27 menos 22. Entonces vamos a desarrollar eso. Tendría que la altura va a ser igual a
2 entre 22, mitad y mitad, sería 1 sobre 11. Acá tengo la raíz, tendría 27 por 27 menos 13, 14. 27 menos 19, 8. 27 menos 22, 5. Entonces, ya hemos desarrollado esto. Vamos a sacarle la raíz cuadrada. Tener presente algo. Tengo la altura, que es igual a 1 sobre 11 por la raíz. En este caso, como tenemos un número grande, vamos a descomponerlo. Por ejemplo, 27 es un 3 por 9. 14 es un 7 por 2. El 8 lo voy a dejar tal como está. Y el 5 también lo voy a dejar tal como está. 2 por 8. Lo voy a escribir aquí. Altura es igual a 1 sobre 11 por la raíz. Sería 3 por 7 por 5 por 9 y 2 por 8 por 16. ¿Por qué dejé el 9? Porque el 9 tiene raíz cuadrada. Tendría que la altura es igual a 1 sobre 11. Vamos a sacar la raíz cuadrada tanto del 9 y como el 16, porque ellos sí tienen raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 16, 4. Y adentro me queda 3 por 7 por 5. 3 por 7 por 5. Entonces la altura, ¿qué va a ser igual? 3 por 4, 12 sobre 11. Por la raíz cuadrada de 3 por 7 por 5. Y eso es igual a 105. Entonces la altura para el trapecio va a ser 12 sobre 11 por la raíz cuadrada de 105. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dicen calcular AB y me dan el gráfico. Se me piden allá la medida de AB de A hasta B. Pero yo observo que ahí vienen a ser cuerdas de dos circunferencias. Y yo observo que AM, MN y NB tienen las mismas medidas. Me piden hallar AB. Como estos tienen las mismas medidas, lo que voy a hacer es colocarle un valor. Por ejemplo, a AM le voy a colocar a A, MN voy a colocarle también a y NB voy a colocar A, porque tienen las mismas medidas. Entonces lo que tengo que hallar es AB, que viene a ser 3 veces A. Entonces me piden hallar AB, que esto es igual a 3 veces A. Eso es lo que me piden hallar. Ahora, ¿qué observo aquí? Yo observo que este es el centro de dos circunferencias. Por ejemplo, este es el radio 8 y este radio puede llegar a chocar al punto A. Entonces, si uno el centro con el punto A de la circunferencia grande, el radio equivale 8. Del centro de la circunferencia grande hasta el punto A de la circunferencia grande vale 8. Y si yo uno del punto N al centro, de O al punto N, que es la circunferencia que está o la más pequeña, esa medida, que es el radio, vale 6. O sea, este radio va a ser igual a ON, que vale 6. Y también puedo unir el punto M, que viene a ser punto medio de AN, porque tienen iguales medidas. M va a ser punto medio de AN. Entonces, yo voy a unir el centro con N, y esa medida también va a ser el radio de la circunferencia pequeña. O sea, acá también va a ser 6. Donde iba a decir que M es punto medio del lado AN. Entonces, ¿qué aplico acá? Voy a aplicar teorema de la mediana. Teorema de la mediana. Vamos a aplicar teorema de la mediana. ¿Qué me es el teorema de la mediana? Que los lados que son adyacentes a la mediana, en este caso 8 y 6, voy a sumar los cuadrados de esos lados. Sería 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 veces la medida de la mediana elevado al cuadrado, que en este caso vale 6. Sería 6 al cuadrado. Más la medida del lado donde cae la mediana, en este caso AN. Pero AN vale 2 veces A. Sería 2 veces A. Todo eso elevado al cuadrado. Y esto sobre 2. Entonces vamos a desarrollar eso.
8 al cuadrado 64 más 6 al cuadrado 36 es igual a 6 al cuadrado 36 por 2, 72. Esto va a ser más 2a al cuadrado, sería 4a al cuadrado sobre 2. 64 más 36 es igual a 100. Esto es igual a 72 y esto sería más 4 entre 2 sería 2 veces a al cuadrado. 72 va a pasar a restar y tendría 100 menos 72 sería igual a 28. Y esto es igual a 2 veces a al cuadrado. Ese 2 pasa a dividir, tendría que 28 entre 2, 14 igual a al cuadrado. Yo puedo hallar el valor de a que va a ser igual. Ese potencia 2 pasa al otro lado como raíz. Sería raíz cuadrada de 14. Pero a mí no me piden a, me piden hallar AB, que vale 3 veces a. Entonces, AB, que es lo que me piden hallar, que vale 3 veces a, va a ser igual a 3 por a. Pero a, ¿cuánto vale? A vale raíz cuadrada de 14. Entonces, yo voy a decir que el valor de AB, ¿cuánto va a ser igual? A 3 raíz cuadrada de 14. Entonces, es la respuesta en la número 6.